Nadie cree que una tragedia es posible, sino hasta cuando pasa. Y es por esa razón que hoy quiero hacerles una advertencia. Yo sé que todos vivimos en un estado de desespero ante la incertidumbre que produce el gobierno del presidente Petro, pero también de negación en el entendido de que a Petro no le quedan sino 2 años, de que ya no tiene las mayorías en las encuestas, de que ya no tiene la capacidad de controlar el Congreso. Pero ojo, yo quiero advertirles que estamos a puertas de repetir la misma historia que tuvo que vivir Nicaragua, que está viviendo Venezuela y que nos puede llevar a que nos arrepintamos de no estar atentos. El presidente Petro está dedicado a construir una estrategia para reelegirse y arranca tal vez con las palabras de su ministro del Interior, que dice que eso no está dentro de la agenda, pero los hechos dicen todo lo contrario. Una senadora del Pacto Histórico va a presentar un proyecto de acto legislativo para autorizar la reelección. El presidente Petro se quiere meter a fondo en la elección del procurador para evitar un control más, pero adicionalmente se quiere meter en la elección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, que son 3 los que cambian y los que podrían eventualmente permitir autorizar una nueva reelección. Y ni que hablar de cómo quiere golpear la autonomía de la organización electoral, no solamente no entregándole los recursos oportunamente, sino utilizando a su superintendente de Industria y Comercio para tratar de penetrar sus bases de datos y su software. Por esa razón yo quiero hoy levantar la mano y pedirles a todos que tenemos que estar pendientes de la movilización social, de la movilización ciudadana. Petro ya perdió las calles y él lo sabe. Nosotros, quienes creemos en la institucionalidad y en la democracia, tenemos que seguir firmes defendiéndola. No nos confiemos. El futuro de Colombia no se define en el 2026, se define en los próximos 6 meses, donde la institucionalidad, donde la democracia tiene que ser protegida, rodeada por todos los ciudadanos, nuestros jueces, nuestra registraduría y, por supuesto, nuestra fuerza pública. No hay combustibles para aviones y por ende no hay tiquetes, no hay pasaportes, no hay medicamentos, no hay seguridad, no hay aviones Cafir, tampoco hay protección de los líderes sociales, no hay plata para el deporte, no hay vías terciarias, no hay los 500.000 cupos universitarios que prometieron, no hay igualdad, no hay transparencia, no hay presidente y mucho menos vicepresidente. Lo que sí hay es derroche en tarimas, en miles de contratos, en infinidad de viajes, en lujos, en pagos a bodeguitas de influencer prepagos. Lo que sí hay es un aumento de masacres, lo que sí hay es unas guerrillas tomándose el territorio colombiano. Hoy los colombianos miran al cielo suplicándole a Dios por Colombia y es inevitable que entre las nubes vean a Francia Márquez con su novio viajando en un helicóptero. Genera indignación ver cómo Petro se convierte en el presidente más viajero de la historia de Colombia, viajando por diferentes países del mundo, entre esos Panamá. Hoy el destructor del país, el mitómano, rodeado de incompetentes, sumado a esas bodeguitas de influencers prepagos, se las están dando de engañabobos, tratando de meterle los dedos a la boca a la gente, diciéndoles que aquí no pasa nada, que todo está bien, que todo es mentira de la prensa, que estamos en el país de las maravillas. Pero mientras ellos escupen estas falacias y mentiras, la realidad que están viviendo los colombianos es otra. Le están clavando impuestos a la comida de los más pobres, están subiendo el precio a la gasolina y a la CPM, se están cogiendo las pensiones y la salud del pueblo, le están metiendo impuesto a los asalariados, ya van por su segunda reforma tributaria, gritaban vamos a vivir sabroso, pero les faltó aclarar que los que iban a vivir sabroso eran ellos, que mientras están dando hoy una vida de reyes al pueblo, lo están arruinando. Y las personas que nos están viendo tienen una de 2 opciones: o dejarse engañar de quienes los están arruinando, o ayudarnos a abrirle los ojos a los colombianos, que compartan esta información que está llena de pruebas y que salvemos juntos a Colombia. Que luego del COVID que es también el efecto de un sistema económico, al destruir los sistemas de salud pública, al permitir en las economías de grandes ganaderías que virus que provienen quizás de la crisis climática, que se propagan quizás por la crisis climática, irradiaran con su espectro de muerte a la humanidad. Es el conjunto de una esencia que pudiéramos llamar nosotros, conforme la fisiología. Tiene usted 2 clases de medicina legal: la medicina legal, que es legal ya estando legalizada, y tiene usted la fisiología, o sea, más bien la antonomía, maestro,
Tenemos entonces, en ese caso, ¿qué tenemos? Hacemos una comparación para analogar ciertas sentices que a la postre, ¿por qué entonces? Mire usted, ya cambia el asunto en esa forma y en ese caso la medicina legal es esa. Hay otra, pero todavía no se sabe. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos con el doctor José Manuel Abuchaibe, un abogado excelente, diría yo, lo calificaría así, y luchador en su ramo. ¿Por qué hemos estado aquí visitándolo en su casa? La noticia última que ha revuelto un poquito el cotarro político es que el Consejo de Estado autoriza que el Consejo Nacional Electoral investigue a la campaña de Petro y determine si se violaron los topes. Aquí el tema complicado es que si se logra presentar las pruebas a la Comisión de Acusaciones, se va a invocar un artículo que es el 109 de la Constitución Nacional, que podría provocar incluso la salida o la suspensión del presidente Gustavo Petro por indignidad. Hasta ahí todo va bien. En el sentido jurídico es lo que nosotros queremos, doctora Abuchaibe, que usted le explique a la población colombiana, en pocas palabras, por qué usted está llevando esto y por qué hay méritos, digamos, para hacerlo. Bueno, quiero informarle a la opinión que el abogado de Petro, el doctor Pava, quiso paralizar los trámites tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Comisión de Acusaciones. Son dos procesos diferentes. Lo que hizo el Consejo de Estado en la última decisión fue decir que continuaran con la investigación administrativa que venía haciendo el Consejo Nacional Electoral, que fue la que recaudó las pruebas como órgano competente que reciben los gastos de campaña. Ya tenían listo el proyecto en sala plena, formulando cargo por violación de topes. Ustedes recuerdan que eso fue un escándalo. Eso lo paralizaron mientras se definía la competencia. Y la comisión, haciéndose el que no conocía la realidad, ya tenían la prueba, porque cuando yo me ratifiqué, solicité una inspección que se hizo en marzo y recaudaron todas las pruebas. O sea, estaban jugando con la dilación y resulta que le acaba de decir el Consejo de Estado que la diferencia es que uno es administrativo y el otro es un proceso autónomo de carácter judicial que implica la salida del cargo, así lo dice específicamente, y que se hace mediante un proceso de indignidad. Ya eso aclaró la situación porque me tenían paralizado también diciendo que lo mío estaba dentro de los procesos penales. Eso era algo absurdo. Yo acudí a la Comisión Interamericana en Washington, he acudido a tutela, la Corte Suprema abrió investigación contra el triunvirato. O sea, hemos venido librando una lucha y por fin el Consejo de Estado se pronunció. Ya esto no lo para nadie, ya tienen 30 días para formalizar la investigación formal, hacerla pública, porque ese es uno de los grandes fenómenos que se van a dar. Las investigaciones en la Comisión de Acusaciones son públicas cuando es el presidente. Ellos decían que como no la habían abierto, no podían entregar las pruebas. Ya a partir del momento, que no puede demorar mucho, abren la investigación formal y cualquier ciudadano puede revisar el expediente. Es un expediente público. Por lo tanto, lo que vamos a ver es algo que ha sido poco explorado en el derecho colombiano, el juicio político a un presidente de la República, que no recuerda lo de Samper, pero todo ha cambiado, todo es novedoso. Aquí hay un artículo, el 109, que está causando muchas complicaciones para el presidente. Doctora Abuchaibe, mire, ¿qué pasa si se aplica, digamos, la presión política en el sentido de que pues el fallo pueda no darse por mayorías en la Comisión de Acusaciones? ¿Qué pasaría en ese sentido? Bueno, la comisión no decide, la comisión lo que hace es tramitar un proyecto que ya puede ser de archivo de acusación, la que decide la plenaria. Eso ya se reformó. La plenaria de la Cámara, recuerde lo de Samper, es la que va a decidir si aprueba la preclusión o aprueba la acusación. En esta circunstancia podría hablarse
de que se repita lo de Samper, que se esgrimió la inviolabilidad del voto, o sea que los congresistas no pueden ser juzgados por sus votos. Eso fue cuando Samper, que se hizo, fue un proceso penal. Ahí viene la diferencia. No estamos ante un proceso penal, estamos ante un proceso que se cataloga como de dignidad, que está en la Constitución, que tiene un trámite preciso, pero que la Constitución con el 109 no había especificado cómo se tramita la salida del cargo. Es que el 109 dice que el que viola los topes debe salir del cargo. La ley 996 de 2005 dice que se hará como un proceso de indignidad y así lo establece el fallo del Consejo de Estado. Por eso hay mucha preocupación, porque la demanda mía es la única que está hablando de un proceso por violación de topes electorales. Y para mí, el presidente debe salir del cargo. Si no, se acabó la democracia, se acabó la Constitución. En eso no van a poder repetir lo de Samper. Congresista que vote en contra de las pruebas que se van a presentar, incurre en prevaricato. Y va para la cárcel. Y va para la cárcel porque en este momento no va a haber excusa, porque es la Constitución, norma de norma, debe acatarse. Ellos elevaron a la Constitución una sanción que se está exigiendo por normas de norma. O sea, ¿cómo hacen para evadir el cumplimiento de la Constitución sin vulnerar el debido proceso del Estado de Derecho y la democracia en Colombia? Doctor Abuchaibe, supongamos de que pues, el Congreso vote la suspensión del presidente. ¿Qué seguiría después? Es decir, ¿cuál es el proceso que usted mira jurídicamente para reemplazar al presidente o para que entre la vicepresidente? ¿Por qué no nos explica al país esta situación? El único que está siendo juzgado por ser aforado especial es el presidente. Saldría el presidente por ser objeto de un proceso por violación de topes. Entraría naturalmente la vicepresidenta, que no está siendo investigada por eso, pero también le abarca la posibilidad de ser vulnerada en su situación del cargo, porque ella hace parte de la fórmula que se eligió, pero tiene que posesionarse como presidente y ahí vendría enseguida la salida. Creo que en 2 meses podría salir. Pero entonces, ¿qué sucedería? Acuérdense que queda desocupado la vicepresidencia. Acuérdense del general Naranjo, que fue elegido por el Congreso en reemplazo de Vargas Lleras. Aquí elige el Congreso el vicepresidente. Ese va a ser el presidente que va a reemplazar y terminar el periodo de Gustavo Petro. Esa es la realidad jurídica de lo que puede pasar en Colombia. Doctor Abuchaibe, muchas gracias. Yo creo que ha quedado suficientemente claro el tema de la explicación jurídica de un personaje que maneja las leyes. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver que transcurran los 30 días y miraremos para ver qué sucede en la Comisión de Acusaciones y en el Congreso de la República sobre esta importante situación que definiría el futuro político, en el futuro cercano político de nuestro país. Muchas gracias por su sintonía y seguiremos informando.